algunos aspectos sobre México. Decíamos que los tributos se presentan precisamente dentro de un Estado, como una organización política, económica, social, cultural y sobre todo jurídica. Esas son las características que dentro del Estado encontrábamos cinco elementos que podemos también encontrarlos en la figura tributaria. Por ejemplo, cuando decimos la población, ¿quién sería? Pues sería el cliente. El territorio es la zona, ya sea, decimos, por ejemplo, en México, federal, estatal, municipal, de acuerdo a tu residencia. Tienes un gobierno que sería, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda en el ámbito federal, la Secretaría de Finanzas en el ámbito estatal y la Tesorería Municipal. Tienes un orden jurídico, digamos que tiene que estar establecido en la Constitución, la facultad, la potestad tributaria del Estado, y luego en las distintas leyes. Y tienes precisamente una soberanía, número uno, con el poder legislativo que emite las leyes fiscales. Después tendríamos ahí reglamentos, etcétera, la aplicación de la misma ley a cargo de las autoridades tributarias, y tendríamos, en caso de controversia, las autoridades judiciales. Así encontraríamos precisamente en la organización fiscal el ejemplo de los elementos del Estado. Hablamos de un personaje que se llama Platón. Platón, este filósofo griego que nos decía que en la teoría organicista del Estado encontrábamos precisamente el cimiento de que el Estado, aunque él no conocía el Estado, conoció la polis. Grecia en esa época pues no existía como tal, sino había alrededor de 160 distintas polis. Pero él se lo atribuía a cada una de esas polis, que eran organismos vivos. Creó la teoría organicista del Estado, y es lo que actualmente tenemos en la teoría, en la disciplina que se llama la teoría de la organización. Pues, prácticamente no nos enseñan mucho en las universidades, pero nosotros, estudiosos de la administración, de la economía, de la parte financiera, bueno, pues tenemos que entenderla para poder desarrollar una buena organización. Decíamos que los tributos, lo voy a decir nada más a grandes rasgos, los tributos era prácticamente la ofrenda o el agradecimiento a los dioses de parte de la tribu, de las tribus, o sea, de la organización de las distintas familias. Las familias se organizaban en tribus y había un personaje, sobre todo en el Imperio Romano, era el pater familias, era el que era el representante legal de la tribu y era quien entregaba los tributos. Por ejemplo, cuando hablas en el mundo cristiano, Jesús de Nazaret, que todavía no nace, sino que son su padre, María y José, que se desplazan a Belén. Bueno, pues lo hacen por un decreto del emperador y hacen precisamente, van a empadronarse. ¿A dónde? A donde pertenece José. José pertenece a la tribu, una tribu donde el padre familia está en Belén. Y hay tanta gente en Belén que no tiene lugar precisamente para pensar. Ese es un ejemplo. Ese es un. Y luego encontramos que el tributo también se le paga al gobernante por su gobierno, por su administración. También se le paga al conquistador. Quien te conquista, bueno, pues tienes que reconocerle su poder. Tiene precisamente que la tribu tenga que otorgarle ciertos privilegios, ciertas ofrendas, y ahí viene precisamente esa palabra de tributo. En el México antiguo llegó a haber incluso tributos de sangre. Hay por ahí ciertas distorsiones de la historia a lo largo de Hispanoamérica que no van a la realidad, no van a los verdaderos conocimientos. El pueblo azteca de estas tierras
pueblo bastante sanguinario. Y cuando llegan los españoles no quedaban más que 700 que conquistan, dicen, la Ciudad de México Tenochtitlan. Eran alrededor de 80,000 guerreros aztecas fieros. Imagínate. No, el detalle es que los apoyaron cerca de 180,000 guerreros de los pueblos que estaban conquistados por los aztecas. Y esos pueblos tenían que entregarles un tributo de sangre. Conquistaban a los jóvenes, dominaban a los jóvenes, se los llevaban vivos, se llevaban a las doncellas más bellas, y se llevaban a veces a los niños y a los bebés para sacrificarlos a sus dioses. Se habla incluso de que en un año llegaron a haber cerca de 800,000 sacrificios humanos. Entonces, son dos versiones de una misma situación, pero la historia como tal documentada te dice que este era un pueblo conquistador. Se le ofrecían tributos, incluso el pago en especie, que era la sangre. Les decía, bueno, ¿por qué tengo que pagar tributos? ¿Por qué tengo que pagar los impuestos? La primera versión es la más clásica del mundo moderno, del gran Adam Smith. Adam Smith nos decía que se tenía que pagar impuestos para distribuir la riqueza. Distribuir la riqueza. Entonces, todos tenemos la obligación de aportar porque recibimos riqueza al estar habitando un estado y por lo tanto debemos compartir esa parte. Y señalaba una regla de oro, decía, más vale contar con impuestos a tasas razonables y variados que con impuestos a tasas elevadas y escasos contenidos. Y ojalá algunas de las autoridades pues estuvieran recibiendo este conocimiento, ¿no? El principio de Adam Smith, que es la regla de oro justamente de los impuestos. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Pues hay otra teoría, que es la teoría de la sujeción. Aquí es donde se nos señala que se justifica la relación tributaria por el hecho de ser súbdito. Si yo soy súbdito, estoy bajo el poder. La palabra súbdito viene precisamente del latín. Súbdito es súbdito, tiene su origen en el prefijo sub, que significa debajo de, y ditos es el que escucha. Entonces, soy súbdito. Entonces, hay alguien soberano, hay alguien superior a mí, y entonces no depende de las ventajas o beneficios que yo obtenga, simple y sencillamente basta que yo sea un gobernado que tenga ese carácter, que tenga ese estatus dentro de la organización social, y entonces tengo que tributar. También existe lo que se llama la teoría del beneficio equivalente, y nos indica que los tributos deben representar un beneficio equivalente a la aportación que estás brindando. Entonces, hay una relación directa entre el importe de los impuestos y los servicios que se reciben. Y esto, pues, es muy difícil de encontrar en México, porque pues, a veces pagamos una gran cantidad de dinero en nuestros impuestos y definitivamente no recibimos los servicios o no están a la medida del alcance de nuestra contribución. Y bueno, pues esta teoría la encontramos en algunos países donde tienen, por ejemplo, grandes servicios públicos. Te lo diría, por ejemplo, en los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, que tienen sistemas impositivos tributarios que llegan hasta tasas del 70%, y no me deja mentir el maestro Saúl. En esos países tenemos esos porcentajes elevadísimos, pero a cambio el ciudadano recibe educación, por ejemplo, desde los primeros días hasta tu doctorado, ya está cubierto, ya estuviste aportando. También en los servicios de salud no hay escatimado ningún gasto de parte del Estado para atender a la población. Te encuentras, por ejemplo, en Canadá, donde tienes 6 meses
6 meses de nieve y 6 meses de clima templado. Entonces, cuando muchos de los ciudadanos se van a otras latitudes, emigran por temporadas largas, bueno, pues se queda tu casa habitación a merced de las inclemencias del tiempo. Y ahí pues dirás, oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las tuberías, con las cañerías? Ah, bueno, pues hay representantes del gobierno que hacen el servicio público y te limpian tu casa. ¿Por qué? Pues porque ya está pagado. ¿Y por qué en Europa no pagas, por ejemplo, en las autopistas, no pagas un peaje? Pues es sencillamente porque ya está pagado. Por ejemplo, en algunos lugares como en Italia o en Alemania, muchos de los trabajadores tienen cubiertos sus pagos vacacionales, se van a disfrutar por algún país europeo, por Grecia. Encuentras, por ejemplo, algún mesero, como ejemplo, ya visitó Europa, ya viajó a América y ya conoce Cancún en México y ya viajó a algunos lugares de Sudamérica con los gastos pagados, dice él, ¿no? Es que él ya tributó precisamente. El Estado le hizo un descuento y le está dando un servicio equivalente. Bueno, y existe otras teorías, pero la que es más aceptada de manera racional es aquella que se le llama la teoría filosófica. ¿Por qué pago impuestos? Bueno, se pagan las contribuciones por el costo de vivir en sociedad. A grandes rasgos es el costo de vivir en sociedad. Y es algo que a veces los jóvenes pues no entienden, ¿no? Por ejemplo, a mis hijos no saben que vivimos en una organización familiar y que todos tenemos que aportar. Entonces, sobre todo cuando estás en la época adolescente, no sabes valorar eso, que tienes una organización que te respalda, que te apoya, sobre todo en los momentos difíciles, bueno, pues tienes que aportar algo. Y decíamos que en la organización estatal, bueno, pues es la sangre, es el flujo del líquido vital, lo haces a través de tus contribuciones. Bueno, ¿de dónde deviene la economía? Pues la economía brota, tiene fuentes. Y hay propiamente, en la teoría económica se nos dice que hay dos tipos de economía, una privada y otra pública. La economía privada surge precisamente del esfuerzo, de lo cotidiano que estamos haciendo diario, más capital, atendiendo necesidades concretas, viene un ahorro y de ese ahorro se le llama ganancia. De esa ganancia precisamente surge la fuente de la economía privada. Del otro lado, en la economía pública, en el ámbito estatal, encontramos que surge de cuatro fuentes. Una, la emisión de moneda. Pero la emisión de moneda, tú dices, a ver, ¿cómo la emisión de moneda? Pues sí, ya sea tus billetes, papel moneda o la acuñación de metales, la emisión de moneda. Segundo, de los empréstitos. Empréstitos significa los préstamos que tiene el Estado que adquiere de instituciones o de particulares. Después viene lo que se llama el precio público, así lo clasifica la Escuela de Chicago, que es la que opera por acá, por estas tierras. Nosotros seguimos esta línea de la Escuela de Chicago, de economía y de finanzas, nos dice que es el precio público, no precio al público, sino precio público, que son precisamente las ganancias que obtienen las empresas del gobierno. Y por último, el recurso tributario. Son las cuatro únicas fuentes que tiene el gobierno precisamente para aportar al gasto público, para cubrir el gasto público, para cubrir las necesidades sociales. Y la finalidad es el bien común. No es obtener ganancias, sino lograr el bien común. Y estas dos se deben conjuntar para integrar la economía del Estado. Bueno, cuando hablas precisamente de los
Los tributos forman parte de una disciplina que se llama las finanzas, específicamente las finanzas públicas, no las finanzas privadas. Y finanzas viene del latín finere, que significa terminar, poner fin, pagar. A grandes rasgos se los comento para no aburrir. Y comprende precisamente todas las actividades económicas que tienden a lo siguiente: a la obtención, al manejo y a la aplicación de los recursos que cuenta el Estado para realizar sus actividades. Son tres grandes actividades, tres actividades de las finanzas públicas: obtención, manejo y aplicación. Y cuando hablamos de los tributos, exclusivamente hablamos de la parte de la obtención de recursos. Ya propiamente el manejo es la administración, lo mismo que la ya son otras disciplinas. Nuestra disciplina de la obtención, pues son precisamente obtenidos, y esta es la actividad número uno de las finanzas públicas. Primero hay que obtener para poder después tener que administrar y después que aplicarlo. Entonces, en México tenemos que impera el sistema legal, el principio de legalidad. No hay una actividad del Estado no deba estar regulada en una norma. Cuando no está regulada en una norma, se dice que es un abuso de poder. Ese es un abuso de poder. Por ejemplo, les voy a comentar este principio, sobre todo para los jóvenes. Los adultos ya lo vivimos alguna ocasión. Por ejemplo, decimos, a ver, es un delito caminar en la calle en estado de ebriedad. Discúlpenme que lo sea tan exagerado con el ejemplo. Es un delito deambular, es decir, andar en la calle en estado de ebriedad. ¿Quién me puede contestar? Delito. En México no es un delito porque no viene establecido. Lo que sí está sancionado es escandalizar en la vía pública o tomar bebidas en la vía pública. Pero si hay una persona que está en estado de ebriedad, no está haciendo ningún escándalo, no está molestando a nadie, pues la autoridad quiera llevarlo a su casa. No detenido. ¿Por qué? Porque no viene ninguna norma jurídica eso. Entonces, cuando vemos que los llevan a prisión, pues esto es indebido. Están escandalizando, estaba causando algún malestar al tercero, ¿no? Entonces, bueno, vas a encontrar que, por ejemplo, en algunas playas, en algunos lugares turísticos, los jóvenes o las personas beben en la calle. ¿Por qué? Pues porque está permitido y decimos que hay un principio que indica lo que no está prohibido, está permitido. Debe venir prohibido expresamente en la norma. Yo vivo en Celaya y está permitido, no está permitido ingerir bebidas alcohólicas en la calle. Pero si me voy a un lugar turístico, pues ahí voy a encontrar que sí está permitido. Lo prohíben. Aquí en Celaya lo prohíbe expresamente una norma. Allá en la playa no existe tal prohibición. Andar en ropa interior, bueno, en traje de baño, perdón, está prohibido en donde yo radico. Es el centro del país. Pero si me voy a la playa, imagínate, pues, puedo entrar a restaurantes, a cualquier lugar, tiendas, en traje de baño. Entonces ahí tenemos precisamente un principio de legalidad. Y tenemos precisamente en las finanzas, como es una actuación del gobierno que actúa a nombre del ente estatal, pues debe venir en una norma, ya sea en el derecho financiero, en el derecho fiscal o en el derecho tributario. Esta es una clasificación ya muy técnica que hacemos acá en México, pero pues no los voy a fastidiar.
Bueno, en México tenemos estas fuentes de la economía, son los elementos de las finanzas. Número uno, la emisión de moneda. Número dos, el empréstito público. ¿De dónde obtiene dinero el gobierno? De la emisión de moneda. Segundo, del empréstito o préstamo. Tercero, del precio público, que decíamos que son las empresas del Estado. Y el cuarto, que nosotros le llamamos, siguiendo esa corriente de la doctrina de Chicago, el recurso tributario. Y lo señalamos de la siguiente manera. El recurso tributario se divide en contribuciones, aprovechamientos y productos, siguiendo esa escuela. Hay otras a lo largo del mundo, me he encontrado distintas escuelas, distintas clasificaciones. Hay mucha similitud, hay parecidos, pero hay también diferencias. Y bueno, pues en el recurso tributario, en nuestro México, encontramos las contribuciones y allí decimos que se dividen en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora. No los voy a fastidiar metiéndome a esto, voy a hablar de los impuestos en mi país, para ver si podemos tener una similitud. Trabajé con un candidato a la presidencia de la República de México. Dije candidato, no es porque no haya ganado, sino porque fue asesinado. Y este hombre talentoso, le escuché decir en uno de sus discursos, Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona. La muerte y los impuestos a nadie perdonan. ¿Cómo que a nadie perdonan? Pues no. Oiga, pero es que yo conozco un indigente, no paga impuestos. Pues sí paga impuestos, decía. ¿Cómo que no? Sí, los impuestos indirectos. Ah, caramba. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Pues aquellos que ni cuenta te das. Simple y sencillamente vas a la tienda de la esquina a comprarte una bebida o a comprarte algún alimento y preguntas cuánto es y te dicen tal cantidad. Bueno, pues ahí va incluido ya tu impuesto. Y no sabía yo, bueno, pues eres contribuyente sin saberlo. Y ahí por eso decíamos que nadie escapa a los impuestos, a nadie lo perdona, definitivamente. Seas niño, seas adulto, seas sin ninguna distinción, igual que la muerte. Es algo fatídico, te guste o no. Y para los jóvenes les decimos, de una vez prepárense, porque en cuanto tengan su primer ingreso formal, van a tener que ir a inscribirse como contribuyentes. Y a partir de ese entonces, vean al maestro Saúl, veanme a mí, tenemos un socio para toda la vida. Se llama la autoridad hacendaria, la autoridad tributaria. Nos va a estar esperando. Nosotros en México decimos, joven estudiante, joven amigo, no te preocupes porque nadie se acuerda de ti. No te preocupes si nadie habla de ti. La autoridad hacendaria siempre se va a acordar que existe. Siempre se va a acordar. Y si no, ya lo verás con el paso del tiempo. Y va a ser tu socio. Va a ser tu socio para todo el tiempo, nada más imagínate. Hasta que te mueras e incluso algunos todavía más allá. Oye, no es posible. Pues sí, fíjate, tienes un socio y no estaba refiriéndome a un tercero en discordia, porque acá están pensando los jóvenes estudiantes, tengo un socio, pues va a ser alguien que me va a acompañar con mi pareja. No, es tu socio económico, socio tributario. Es el único que se va a acordar de ti cuando desaparezca. Sí, señor, para cobrar el impuesto sucesorio, ¿no? Aquí en Bolivia. Sí, señor. Pues ya dejaste ahí tus recursos para tu familia. Bueno, pues van a tener que pagar tributo.
Y si le dejaste algunas deudas, van a tener que cubrirlas. Bueno, pues ahí estamos precisamente. Bueno, pues antes de entrar en la materia de los impuestos, que lo puse ahí con una figurita, hay personas que así lo ven. Carga, se llama carga tributaria. Bueno, pues están con distintas clasificaciones. Se las pongo las que hay en México, las que estamos nosotros viendo. Decimos que hay dos regímenes, uno es para las personas físicas y otro es para las personas morales. Y hay quien les llama a las personas morales en distintas latitudes de América, Hispanoamérica, les llaman personas jurídicas. Yo les aclaro, como abogado que soy de profesión, ambas son personas jurídicas. Persona nada más hay una, se llama ser humano. Persona solo hay una, se llama ser humano. En el ámbito jurídico hay dos tipos de persona. Uno se llama persona física, es el ente individual, como tú y yo, y que somos titulares de derechos y obligaciones. Y del otro lado se le llama persona moral. ¿Moral por qué? Moral porque viene precisamente de la antigua Roma, de que eran los usos y costumbres. Por usos y costumbres, en primer lugar, mercantiles. Porque acuérdate que en Roma el pater familia era el representante de toda su tribu y era el que tenía que pagar los tributos y todos tenían que llegar con el pater familia y decirte, oye, yo soy tu nieto, bisnieto, o no sé, soy el hijo de fulano de tal y vengo a que me inscribas. El representante legal era el pater familia. Y entonces era el que tenía precisamente esa atribución de estar con el fisco, específicamente con el publicano. El publicano era el cobrador de impuestos. Ese soldado, ese señor que estaba a la mesa rodeado de dos soldados romanos. Si no cumplías, ya verías cómo te iba. Entonces, precisamente allí encontramos el antecedente. Ahora, persona moral, ¿por qué? Porque sin el pater familia era dueño de vidas y de haciendas. ¿De quién? De todos los integrantes. Es como si dijéramos, mi abuelo es el pater familia y todos tenemos que obedecerlo. Yo no puedo celebrar un contrato si mi pater familia no me lo autoriza. No puedo pagar tributos por mí mismo, lo tengo que hacer acudiendo a mi pater familia. Bueno, pues esto eran los usos y las costumbres y también si arriesgabas en un negocio capital, también podías tener en un momento determinado que cubrir, por ejemplo, tus impuestos, tenías que cubrir tus tributos, que eran distintos. Decíamos, si no tenías capital suficiente, tenías que incluso a las personas que estaban dentro de tu organización familiar, que era extensa, se podían vender como esclavos. Y esto ellos lo rompieron precisamente cuando crearon organizaciones distintas, y fueron por el uso y la costumbre, diciendo, oye, es que no está en juego mi familia, ni el patrimonio de mi familia, nada más determinado capital. Y así le dieron personalidad a una nueva empresa, a una nueva organización. Por eso se le llama persona moral, por usos y costumbres. Y esto lo encontramos en la actualidad. Los usos y los costumbres son muy importantes en cualquier país del mundo. Hay que respetarlos perfectamente. También tenemos clasificaciones, por ejemplo, de las personas físicas, decimos el régimen de sueldos, salarios, los servicios profesionales, cuando eres independiente, cuando no tienes un patrón, cuando trabajas por tu cuenta se le llama honorarios. Cuando tienes un patrón, cuando trabajas para alguien se le llama salarios. Y tienes en México un sistema nuevo que se llama el régimen de incorporación fiscal y los arrendadores, por ejemplo, ¿no? Tienen distintos regímenes fiscales. Y encontramos
que son muchos impuestos, mucha variedad de impuestos, pero no los debemos pagar todos, solo los que estén señalados en ley. Tengo una mano levantada de Mamani, a sus órdenes, Mamani. Abra su micrófono, por favor. Ya desapareció su imagen. ¿Quería preguntar algo? Hágalo. El profesor lo va a escuchar o lo está escuchando. Sí, con mucho gusto. También le recuerdo que hace un momento preguntaba Nicolás Sanguino, decía, ¿ese candidato no era Luis Donaldo Colosio? Sí, efectivamente, Luis Donaldo fue asesinado. Pobrecito. Sí, fue asesinado. Yo colaboré con él, fíjese. Desde ahí ya me decepcioné mucho del sector público. Prácticamente lo dejé. Bueno, continuamos, nos parece que ha desistido la estudiante de la pregunta. Muy bien, Por favor, bueno, doctor. Decíamos que, en otras palabras, dependiendo del tipo de contribuyente que seas, ya sea persona física o persona moral, dependerá cuáles aplican para ti, el principio de legalidad. Y aplican dos tipos de contribuyentes, decíamos, jurídicamente personas físicas o morales, que se les llama jurídicas. Yo les decía que ambos varían según tu régimen fiscal y se pagan en forma mensual o en forma anual. Encontramos, por ejemplo, impuestos, les decía, federales, acá en México. También hay impuestos de los estados. ¿Cómo les llaman allá, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra? ¿Qué es Santa Cruz de la Sierra? Impuestos departamentales, doctor. Departamentales. Sí, hay una ley que clasifica los impuestos, la ley 154. Muy bien, entonces nosotros es un régimen centralista. Sí, Nosotros tenemos sí, un régimen federalista. sí, distinto. Sí, distinto. Sí, Y también correcto. tenemos impuestos municipales. Supongo, maestro, que también los tienen ustedes los. Sí, correcto. Muy Tenemos. bien. Don Nicolás Anguino quiere comentar algo. Adelante, por favor, don Sí, Nicolás. sí. En Bolivia hay el impuesto tanto municipal, el departamental, y también hay de uno que es de los pueblos originarios campesinos, que es como una comunidad que se tiene. Ah, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por esta ilustración. Bueno. Aclararemos, doctor, un minutito sobre ese aspecto que toca Nicolás. Si bien con la nueva constitución son órganos autónomos las comunidades originarias indígenas, pero hasta ahora no hay una ley formal, podríamos decir, o una norma que está vinculada o relacionada a lo que usted explicaba al principio de legalidad, que se haya creado un impuesto como hace referencia Nicolás. Eso para aclarar. Y gracias, profesor. Puede seguir. Disculpe. Gracias, maestro. Entonces tiene que venir en una norma. Sí. O la norma a veces viene señalada, es que hay este impuesto, sí, pero no viene un reglamento. El reglamento, la ley es el qué, por ejemplo, aportación a los pueblos indígenas, sí, pero falta el reglamento que diga el cómo. Si no viene el cómo, pues entonces es una ley hueca, es una ley vacía, no se puede cumplir. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Y recuerden ustedes, como futuros profesionistas, tienen que tener en cuenta, en consideración estas cosas. Solo el principio de legalidad me indica que solo lo que viene en la norma se debe cumplir, se debe abstener, pero que venga expresamente en la norma. No serían muchas ocurrencias, y sí tenemos muchas ocurrencias también aquí en México, no crean. Tenemos muchísimas ocurrencias. Ahora, son de derecho y derecho público, no son derecho privado, no son acuerdos de voluntades, son manifestaciones del tercer público. Deben aparecer en primer lugar en nuestra Constitución. Bueno, aquí tenemos, a mí me da mucha risa esta imagen, ¿no? Dice, esto es un asalto, dice, no, otro impuesto. Pues a veces no son otros impuestos, pero sí aumentan las tasas de tasa impositiva. Bueno,
El impuesto sobre la renta es el número uno en México, es el que sostiene el gasto público. Es el que sostiene el gasto público. Tenemos cerca de 3 millones de unidades productivas, más las personas físicas que no tienen un patrón propiamente que actúan por su cuenta. Y todos ellos, todos tenemos la obligación de tributar. Y el principal impuesto es precisamente el que se llama sobre la renta. Obviamente, vamos a decirlo, es cuando generas ingresos, cuando generas ganancias de alguna u otra. Entonces tu socio te está diciendo, aquí te estoy esperando, no con la pistola, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que se llama la espada de Damocles. ¿Saben qué es la espada de Damocles? Eso es un mito griego, es un mito de, de los griegos, de la Grecia clásica. Estaba el dios, el padre de los dioses, Zeus, y precisamente este principio decía que uno de los que se rebelaron en contra de los dioses no se debería mover. No es que lo hayan convertido en estatuas, sino que si se movía, le caía encima una espada que abría la cabeza. Entonces, imagínate, estaba condenado todo el tiempo a quedarse inmóvil. Entonces, imagínate comer y hacer todas sus necesidades. Por eso es la espada de Damocles. Y esa espada de Damocles es precisamente la autoridad fiscal. Ya sabemos que tenemos que trabajar y movernos, pero tenemos que cubrir con nuestros impuestos. Y el principio es este, número uno en México. Bueno, hay dos regímenes, decíamos, uno para las personas físicas, deviene principalmente de los salarios o la prestación de un servicio personal subordinado cuando tienes un patrón. Y para las personas morales se establece precisamente sobre actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, o de pesca. Estas son lo que se llama las actividades empresariales acá en México. Les decía, seguimos esa misma línea de la Escuela Norteamericana de los Chicago Boys. Bueno, tienes que realizar tus pagos, lo realizas mensuales y después lo acreditas anualmente. Anualmente haces una suma, dices cuánto aporté durante todos los meses y ves si efectivamente es la cantidad de recursos que debías aportar, o puedes cubrir un poco más o puedes tener devolución. Que sí existe, ¿eh? Bien, adelante, Nicolás, Nicolás Sanguino. ¿Cuánto es el porcentaje del impuesto sobre la renta? 16%. Perdón, el 25%, perdón, 25%. Dicen acá igual creo que es 25, ¿no? Sí, el impuesto a las utilidades de las empresas se llama aquí, el 25%. El UE. La alicuota, ¿no? Sí, correcto. Efectivamente, entonces calcúlale eso más el 16% del IVA, del impuesto al valor agregado. Ahí nomás son Nada más 40. imagínate. Sí, pero no es tanto si te fijas en comparación con otros países. Lo que decíamos nosotros, la crítica es, bueno, pues yo estoy dispuesto a pagar el 70% de mis ingresos, pero garantízame seguridad social, todo lo que es la salud, todos los servicios de salud, la educación, los servicios públicos. Ejemplo de esto yo te lo puedo decir, por ejemplo, en Suiza. En Suiza, pues tienes unas tasas elevadísimas, o en Holanda mismo. Sí, pero a cambio ya están cubiertos muchos servicios públicos. Prácticamente desde que naces ya está, te digo, ya desde antes de nacer ya estás precisamente con los beneficios de los servicios de salud hasta que mueres, y los servicios educativos y algunas otras. Por ejemplo, te digo, me subí en Ginebra, Suiza, al transporte colectivo. Un señor bien vestido, con su corbata, su trajecito,
muy servicial, muy atento, y era altas horas de la noche. Las personas entrando, yo quería que pagarle, ya había sacado yo mis euros para pagarle. No, no hay nadie que te cobre, no hay ningún sistema de cobro. Ya está cubierto por los contribuyentes. Entonces, bueno, pues son altas tasas, pero tienen un servicio equivalente. Y nosotros, en nuestros países, tenemos. Adelante, Nicolás, por favor. Dicen, pero también es un problema, por ejemplo, en Argentina las tasas de impuestos son altísimas y no cubren tantos servicios públicos o son de baja calidad. Pues conozco Eso el me sistema escuché. argentino, tengo bastantes amigos por allá. Y bueno, pues es una de las principales quejas. Estás aportando grandes cantidades y no estás recibiendo el beneficio equivalente. Y esto, pues te digo, también ocurre en el resto de nuestros países de América. También ocurre. Hay países donde tienes el retorno en servicios públicos, en beneficios. Pero en otros lugares no es así. Bueno, impuesto sobre la renta es el más importante, te decía, en México. Prácticamente es el que cubre gran cantidad del gasto. Segundo, te decía, el impuesto al valor agregado. Este es un impuesto indirecto. Se va, por ejemplo, aumentando el valor. Por ejemplo, tenemos a una persona que tiene un bosque, corta árboles y, bueno, pues estos árboles los convierte en madera, los vende y ya le aumentó el valor de la madera. El que compra la madera, pues ya aumenta el valor cuando los convierte en muebles. Los muebles aumentan su valor cuando ya los tienes en la mueblería, en la tienda donde venden esos muebles. Todo va aumentando el valor. Y el último en recibir ese bien o ese servicio es el que paga todos los demás. Entonces eso se llama impuesto al valor agregado. Y en México, bueno, pues también es la tasa del 16% y va exclusivamente para cuatro sujetos tributarios. Quien enajene bienes. A ver, yo le preguntaría a, está por ahí, Patsy, Nadia, a ver, Nadia Córdoba, Patsy, está por ahí, su micrófono. Sí, Buenos licenciado. días. Buenos días, Nadia. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted enajena bienes? ¿Usted vende bienes? ¿Cómo? No, no se escucha bien. A ver, ¿usted se dedica a la venta de bienes? ¿Sí? Sí, sí vende bienes. ¿Qué vende? Muebles. Vende muebles. Entonces, está sujeta a este impuesto. Que quien enajena bienes tiene que pagar impuestos. ¿De acuerdo? Si le preguntamos a Miguel, muchas gracias, señorita, muchas gracias, Nadia. A ver, Miguel Marca. Sí, Buenos días, Miguel. Ya lo despertamos. no, estoy Aquí en México les vamos a cantar las mañanitas, que cantaba La el rey. mañanita mexicana. Ya, No, Miguel. Miguel, Despierte, Miguel. ¿usted enajena bienes? yo no, No. ¿Usted no. presta servicio personal independiente? ¿Trabaja por su cuenta? ¿Es contador, es abogado? No, yo trabajo en una panadería, no sé. Ah, entonces es asalariado, no encuadra aquí. A ver, ¿usted tiene casas, terrenos para ofrecerlos en arrendamiento? Estoy en un terreno, estoy comprando, sí, pero. No, pero usted lo No, da en no, arrendamiento. No, no, no. seguramente que no. No, bueno, son tres supuestos. 4. ¿Usted importa bienes y servicios? ¿Perdón? ¿Usted importa, o sea, trae a Bolivia bienes y servicios? No, No. No. Entonces, fíjense muy bien, estos son los 4 supuestos para pagar impuesto al valor agregado.
Si usted estuviera en México, no estaría obligado a pagar este tributo. No lo pagaría. Solo que esté dentro de estos. Nadia que cayó en la primera, entonces sí tendría que pagar el impuesto al valor agregado. Ella vende muebles. Sí. Ahí tenemos, y una gran fuente de financiamiento para el gobierno, precisamente el impuesto al valor agregado. Y a tasa de 16%. Aunque acuérdate, es el consumidor final el que la va a pagar. Aquí, doctor, si me permite, aquí la alícuota o la tasa es el 13%. Más barata. Más barata. Más barata. Aprovechen. Y luego tenemos un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. Llamamos el IEPS. Y aquí es donde muchos jóvenes se molestan. A ver, este impuesto, ¿qué es lo que está grabando? Graba con un 15%. Las bebidas alcohólicas y la cerveza. Por eso protestan los jóvenes. ¿Cómo es posible? Pues sí. Alcohol desnaturalizado, las mieles, tabacos, no sé si alguno fume, la gasolina y el diésel, nada más imagínate. Tienen también este impuesto. Las bebidas energizantes. Bueno, las bebidas con azúcares añadidas. Y en fin. Alguien diría, la comida chatarra. Comida chatarra. Y esa comida chatarra industrializada paga esa cantidad de este impuesto. También es considerable, ya les comento. Tenemos un impuesto que es sobre automóviles nuevos. Nada más imagina, un vehículo nuevo, vas a tener que pagar un impuesto acá en México. No sé si también por allá lo pagues. Mejor no les demos ideas, que no esperemos que no esté nadie del gobierno por aquí escuchándonos porque van a lanzar una iniciativa. No, espero que no lo tengan ese impuesto, no se lo vayan a cubrir. Bueno, pero también hay impuestos que ustedes le llaman departamentales, nosotros le llamamos estatales. Sí. Impuestos estatales. Cada entidad federativa, cada estado de la Unión, son 32 estados, bueno, tiene también sus propios impuestos, y vienen por ley del Congreso estatal. Hay un Congreso federal de toda la Unión y otro Congreso de cada uno de los gobiernos estatales. Y existe el primero, que se llama, en todos los, prácticamente los 32 estados, el impuesto sobre nómina. Este impuesto sobre nómina significa, y hay un impuesto federal, pero también hay un impuesto estatal sobre las nóminas, y esto lo paga el patrón. Este 5% se aplica a cada transacción a favor del trabajo, del pago de su salario y de sus prestaciones. Todo patrón, ya sea físico o moral, lo tiene que pagar. Nada más imagínate. No sé si lo tengan por allá, maestro Saúl. No hay ese impuesto aquí. Mejor, no, vamos a darles ideas, imagínate. Andan buscando es saber qué van a grabar. Yo aquí dándoles malas ideas. Sí. Espero que nadie trabaje en el gobierno ni en el Congreso por aquí de mí. Hasta el momento, el único que hay es o sea, de los que mencionó, el impuesto al consumo específico, que era lo otro que era específicamente a bebidas, a cosas así. El ICE que se llama, ¿no? ICE. Ajá. Y el departamental. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por esta ilustración. Bueno, y luego tenemos la tenencia vehicular. O sea, si tú eres propietario de un vehículo, tienes que pagar por tener ese vehículo. Una cosa es comprarlo, los valores cuando es nuevo, imagínate, y otra cosa ya es tenerlo. Bueno, varios de los estados ya lo han suprimido, pero otros, la gran mayoría, aquí en el estado de Guanajuato ya no existe este impuesto de tenencia vehicular, y esto en otros estados sirve precisamente
para subsidiar la tarifa del transporte público. Aquí, si me permite, Sí, maestro, doctor Mario, adelante, por sí, favor. aquí en Bolivia eso es un impuesto de carácter municipal, o sea, de competencia municipal. Ah, El muy impuesto a bien. la propiedad de vehículos se llama, cuyo el retorno o esos recursos que obtienen los municipios, los gobiernos municipales, que son autónomos, es para mejorar las vías, mejorar las condiciones de circulación, etcétera, etcétera, para la seguridad del peatón, ¿no? Emergente de la circulación. La infraestructura urbana, prácticamente. Muy Exactamente. bien. Bueno, tenemos el impuesto sobre hospedaje. Es un impuesto estatal o departamental, que son aplicables precisamente a servicios prestados por hoteles, moteles, albergues, posadas, mesones, hosterías, campamentos, paraderos, etcétera. Se paga este impuesto, es de un 3%. Es de un 3%. Aquí no hay ese impuesto. No hay. Qué bueno que no hay. Por eso les digo que están ustedes en la gloria. Bueno, Sí. está un impuesto sobre espectáculos públicos, también llamado sobre diversiones, que obliga al pago a las personas físicas o morales que tengan ingreso por todo acto, función o entretenimiento al que tenga acceso un público. Entonces, si tú quieres organizar un evento, tienes que precisamente pagar tu impuesto. ¿Cuánto? Un 5%. Entonces, los jóvenes que para sus graduaciones organizan eventos, tienen que pagar ese impuesto. Bueno, pues hay que pedirle exención de impuestos, ¿se acuerdan? No Se creo, puede. dicen que ya No, no no. quedaríamos pobres de tantos eventos que se hacen. Sí, es lo que decimos en México, por eso hay tanta pobreza. No, mucha gente no paga impuestos. El problema también. Hay muchos que le llamamos informales. Muy bien. Tenemos 3 minutos. 3 minutos. Y luego, en el ámbito municipal, yo les decía que tenemos, por ejemplo, el impuesto predial. Predial es el que aplica la autoridad municipal. Lo pagan los propietarios de un inmueble, de una construcción o de un suelo, ya sean personas físicas o morales. Miguel tendría que pagar su impuesto predial. Miguel Marcas. Y esto es universal. Este impuesto es universal, es en todo el planeta. El impuesto predial. Ese prácticamente fue la base de los tributos en prácticamente todo el mundo. Y luego, impuestos sobre adquisición de inmuebles. Cualquier transacción que hable de inmuebles, también habla de un traspaso, de una negociación, inmediatamente también está sujeta a impuestos. Hay otro que no quisiera que tampoco darles malas ideas, pero se llama el derecho de alumbrado público. Todos tenemos que pagar este impuesto municipal para el alumbrado público. Ya mejor me dicen, ya cállese, profesor. Doctor, aquí se llama tasa por alumbrado público. Ah, muy bien. Una tasa. Entonces también la cubren. Sí. Muy bien. Luego, el impuesto para fomento deportivo, para el fomento turístico, para los juegos permitidos, por ejemplo. Y bueno, pues con esto yo prácticamente termino el día de hoy. Pues muchísimas gracias. Estoy inmensamente agradecido con los anfitriones que son el maestro Saúl Ligerón y sobre todo con el maestro Encinas, que me une una amistad. Con Nicolás, adelante, por favor. Dicen, me gustó esa diapositiva, ¿será que nos las puede pasar? Con muchísimo gusto, es para ustedes, ¿eh? Ahí está. Buen día, profesor Dixon. Querido doctor Ligerón, muy buenos días. ¿No? Doctor Mario Aguilar, si podemos dejar de compartir la pantalla, agradecerle, ¿no? su participación.
Y bueno, estaba yo con el corazón, con la mano en el corazón, porque yo dije, el doctor Mario va a decir, hay un impuesto para la clase espejo también. Vamos. Entonces, ya estaba complicado el tema. No, simplemente, querido doctor, Saúl Ligerón, cederle las palabras para culminar esta clase espejo, que espero que hubiese sido enriquecedora. Sus palabras finales, querido doctor Saúl. Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecerle al profesor Mario y por qué no decirlo pues a la facultad por intermedio de su persona como vicedecano, que estas clases pues permiten primero que el estudiante pueda ampliar sus conocimientos, ampliar la información y tal vez conocer el derecho comparado sobre el sistema tributario en otros países, en otros estados como el mexicano. Obviamente que aquí hay que diferenciar, ¿no? El sistema de Estado es diferente, como lo apuntaba el profesor Mario. El Estado mexicano es un Estado federal y el nuestro es un Estado central con autonomía, pero la autonomía también, ojalá podamos, si es posible, una conversación sobre el alcance de la autonomía, ¿no? Que solamente está en papeles y en lo formal, no está bien desarrollado. Pero bueno, nuevamente agradecerle al profesor Mario, agradecer al señor vicedecano en la persona del licenciado Dixon y al personal administrativo que ha permitido realizar esta actividad que me parece bastante importante y permite ampliar los conocimientos y que los estudiantes puedan relacionarse con profesores de la valía del profesor Mario. Es todo, muchas gracias. Gracias, querido doctor Saúl Ligerón. Doctor Mario Aguilar, le cedo la palabra. Querido doctor, yo sé que usted, aparte de que se levantó temprano, tuvo que festejar hasta temprano su cumpleaños también. Señor. Bueno, pues el maestro Dixon dejó una frase que se me quedó muy grabada. Dice, estamos haciendo historia con estas clases. Indudablemente que la estamos haciendo y por eso me gustaría que todos abrieran su cámara, que tomáramos una captura de pantalla. Estamos siendo partícipes de una acción que va a dejar huella en nuestros países. Vamos a dejar constancia, vamos a dejar evidencia de que estamos trabajando con un país hermano, Bolivia y México, en un acto académico sin precedentes. Y esto es precisamente motivo de mucho orgullo y de satisfacción para mi persona, haber podido compartir estos momentos con ustedes, jóvenes alumnos, y luego ese interés que han mostrado precisamente de estar vivos en estas sesiones, vivos, les decía que quieres ir a plenitud. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a mi querido amigo, el señor vicedecano, maestro, a quien conocí en la Organización Latinoamericana de Administración como el distinguido presidente. Él es past president de esa organización internacional. Yo me siento muy orgulloso, muy satisfecho de ser su amigo. Le reconozco precisamente el valor de haber tenido esta iniciativa y yo espero tener profesores y alumnos ya de manera presencial acá en México muy pronto. Poder ser recíprocos y que sean bienvenidos aquí a mi país, como yo lo he sido por ahí. Pues nuevamente le agradezco mucho también al maestro Saúl Ligerón por su hospitalidad. Ustedes jóvenes por su atención. Me quedo muy satisfecho, les digo, con un cariño muy entrañable por la Universidad Gabriel René Moreno. Me ha permitido precisamente desde mi hogar, estoy en casa transmitiendo, porque no están abiertas las instalaciones de mi universidad todavía.
y es temprano, aquí son las 7:10, abren a las 7 de la mañana, entonces llego yo a las 5:30 de la mañana, van a decir, este señor viene a hacer algún acto ilícito. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, maestro Dix, un abrazo. Gracias. Doctor Mario Aguilar, doctor Saúl Ligerón, el agradecido es mi persona a nombre de la facultad y a nombre de la universidad. Agradecer enormemente el involucramiento del doctor Saúl Ligerón en este proyecto que a veces se tiene que hacer en confianza, porque son las buenas intenciones las que nos van a llevar siempre adelante. Y hemos hecho este sacrificio, estimados alumnos, tanto el doctor Ligerón como el doctor Mario Aguilar desde México, desde Guanajuato, el poder compartir con ustedes esa vasta experiencia de dos grandes profesionales como son el doctor Ligerón y el doctor Mario Aguilar. Espero que este tiempo para ustedes hubiese sido enriquecedor. La única manera de salir de la pobreza y de la ignorancia es capacitándonos, formándonos todos los días. Y nosotros desde la vicedecanatura estamos viendo cómo mejorar el tema académico en la formación de nuestros estudiantes. Se adelantó el doctor Mario Aguilar. Nosotros vamos a invitarlos a una reunión a nuestras clases espejo, de manera presencial, porque vamos a hacer una comitiva para poder visitar la Universidad de Guanajuato allá en México. No vamos a poder ir todos, pero estoy seguro que con los que estén involucrados sí lo vamos a hacer. Entonces se les va a invitar para explicarles los pormenores. Pero también quiero, estimados alumnos, que alienten al doctor Saúl Ligerón, porque hemos transitado por una vía de la carretera del conocimiento de esta clase espejo, ya que entre los meses de septiembre a octubre, el doctor Ligerón estará dando clases, y lo digo a orgullo de la facultad, en la Universidad de Guanajuato con estudiantes igual que ustedes. Y tendremos el honor de que un docente de nuestra facultad pueda estar representándonos y hablando del tema impositivo en Bolivia para los alumnos mexicanos. Así que, estimado doctor Saúl Ligerón, muchas gracias por sumarse al proyecto. Doctor Mario Aguilar, estimados alumnos, y quiero agradecer de manera personal al equipo administrativo de la vicedecanatura, en especial al licenciado Franklin Parada, que es el responsable general de la clase espejo, por este arduo trabajo de estar buscando de manera eficiente el poder tener estas clases espejo. Quiero decirles que en esta semana estamos cerrando las clases espejo con 7 universidades y 8 países. Entonces estamos con muchas horas de diferencia horaria, pero el placer de ver jóvenes universitarios de nuestra facultad aprendiendo y conociendo y comparando lo que es cada una de estas clases nos llena de alegría y de satisfacción. A nombre de la señora decana, la ingeniera Juana Borja, mi persona, del magnífico rector de nuestra universidad, doctor Mario Aguilar, reciba un afectuoso saludo y un agradecimiento profundo por este trabajo. Sin más que decirles de manera formal, quiero dar por concluida la clase espejo en la materia que dicta el doctor Saúl Ligerón. Muchísimas gracias a todos y que tengan realmente una excelente jornada. Muchas gracias, doctor Ligerón, doctor Mario, un gran abrazo a todos. Abrazo. Hasta luego. Doctor Mario, saludos, abrazo, licenciado. Saludos a todos.